virtual y bueno, vamos a contestar unas preguntas para la materia de recursos humanos. Bueno, ¿de qué trata esta materia? Aquí nos piden que contestemos estas preguntas y bueno, la primera pregunta es: ¿consideras que es importante para una organización contar con un sistema de recompensas y por qué? Bueno, depende de la organización. Yo creo que sí es importante tener un sistema de recompensas, ya que esto garantiza que no haya rotación en el personal. Sin embargo, las desventajas de este modelo es que mucha gente pierde el interés de estas recompensas o podemos crear falsas expectativas en esos empleados al no poder cumplir con esas recompensas o esas expectativas de estos empleados. Después de analizar los indicadores principales del cuadro de mando, ¿consideras que son aspectos importantes para la gestión de una empresa? ¿En qué consiste y para qué sirve? Bueno, todas las empresas tienen planes estratégicos, tienen objetivos también ya definidos, objetivos estratégicos. Y para que esto suceda, tiene que haber unos indicadores que están en el cuadro de mando. Este cuadro de mando tiene algunas cosas, aspectos que son muy interesantes, como por ejemplo evaluar los resultados, definir los objetivos, realizar la planeación estratégica para así tomar las decisiones correspondientes a los planes de la empresa. Recordar que este cuadro de mando pues tiene indicadores muy específicos que pues acompañados de estos planes estratégicos de la compañía pueden resultar en algunos ejemplos como las retribuciones, las promociones, la dinámica del personal, la seguridad e higiene, la protección civil de ellos. Y bueno, hay diferentes indicadores que nos dan o nos arrojan el clima laboral, por ejemplo, también, y por eso es muy importante el cuadro de mando. El cuadro de mando tiene diferentes indicadores y uno de ellos pues es la plantilla media. Esta plantilla media nos habla de qué es el número de trabajadores que tiene una empresa y cómo se obtiene ese cálculo. Bueno, aquí la plantilla media digamos que es igual a la suma de la plantilla inicial y la plantilla final del periodo entre 2. Esto nos da como resultado la plantilla media. Las retribuciones. Estos indicadores tienen que ver con el activo a cierto número de personal. Y bueno, pues aquí la fórmula para obtenerla es la siguiente. Costo medio por empleado igual a costo total de personal entre el total de la plantilla. El número 3 son las promociones. Y esto, bueno, pues se refiere a los promedios que tiene la empresa en cuanto al crecimiento interno de su personal. Y esto con el fin de reconocer que tanto funcionan los programas de promoción y desarrollo a los talentos. Aquí nos damos cuenta de cómo vamos a ascender esos talentos, a promover esos talentos a puestos más importantes. Y este indicador también tiene una fórmula. Ascensos anuales igual a número de ascensos entre el total de la plantilla por 100. La siguiente es la dinámica personal. Está relacionada con el comportamiento que tiene el personal durante su estadía en la organización, es decir, cuánta rotación hay, qué porcentaje de bajas hubo y cuántos nuevos ingresos tenían que contratarse. Y aquí también tenemos otro cálculo. Cobertura de bajas igual al número de ingresos entre el número de bajas por 100. El siguiente punto es la seguridad y la higiene. Con este indicador se revisan las medidas de seguridad que hay en la compañía y se puede evitar cualquier accidente, riesgo de trabajo, riesgo de vida del trabajador. Y pues aquí también hay un elemento muy importante que juega en este tema de la seguridad y la higiene, que es la frecuencia de los accidentes. Y bueno, pues para poder medir este dato también hay una fórmula. Frecuencias de accidentes o frecuencias de accidentalidad igual a número de accidentes por 1,000,000 entre el número de horas realizadas. Estos datos son importantes porque luego también van a definir el tipo de impuestos que vamos a tener o las sanciones ante el SAT con respecto a pues los accidentes de trabajo. Pueden aumentar los impuestos, o si mantenemos una buena calidad en la seguridad e higiene de la empresa, esos impuestos se van a mantener normales. La siguiente pregunta tiene que ver ¿para qué sirven los agentes laborales? Y vamos a mencionar 3 tipos de agentes laborales. Bueno, aquí te tengo que comentar. Las empresas son entes independientes
y pues forman parte de la sociedad y tienen que ser regulados por algunos organismos que intervienen en sus operaciones. Y para eso existen los agentes laborales. Los agentes laborales son las autoridades que vigilan el modo de operar de las organizaciones. Entonces hablemos del primero, Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Esta organización, pues como lo dice, es una secretaría que sirve como árbitro, como vigilante de que los trabajadores mantengan un buen ambiente laboral y se respeten sus derechos, así como también les da sus obligaciones. Otro agente laboral serían las organizaciones sindicales, por ejemplo la CTM, que están conformadas por los colaboradores cuyo fin es defender los intereses de forma integral de todos sus miembros o integrantes, y su tarea es negociar las condiciones de trabajo, los salarios, los beneficios de salud, los beneficios de crecimiento personal, así como los intereses propios de los trabajadores con respecto a las herramientas que utilizan, a los procedimientos y a la capacitación. Dentro de los sindicatos, como les comentaba, algunas de las organizaciones más fuertes en México, estamos hablando de la CTM, que es la Confederación de Trabajadores de México, la CROM, que es la Confederación Regional Obrera Mexicana, y la CROC, la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos. No quisiera dejar afuera ningún tipo de sindicato, pero estos tres son las entidades más importantes que hay en México y que debido a su antigüedad y efectividad de conseguir sus objetivos suelen ser los más relevantes. Otra entidad laboral, así como los trabajadores tienen estas organizaciones sindicales para ver por su bienestar, también existen organizaciones empresariales. Y estas asociaciones también están cuidadas y creadas para defender el poder de dirección de las compañías, su autonomía, sus inversiones, sus movilizaciones, y también pudieran realizar sindicatos de trabajadores. Además, preservan la viabilidad libre de la empresa y sobre todo protegen su economía. Negocian de manera colectiva con sus afiliados, mantienen una buena relación ejecutiva con el Estado, presentan servicio de asesoría tanto legal y laboral y realizan estudios económicos y técnicos de su área para desarrollar mejores empresas en México. Algunas de estas empresas o organizaciones empresariales son la Canaco y la CEMIC. Bueno, como verán, este tema de las entidades laborales tienen que trabajar en conjunto y tienen que mantener sus leyes, regulaciones y sus acuerdos, pues ahora sí, para mantener el beneficio mutuo y poder lograr sus objetivos. Bueno, como lo mencioné anteriormente, aquí la siguiente pregunta dice: ¿por qué son importantes dentro del ámbito laboral las relaciones laborales? ¿Tienen su relación con las relaciones colectivas e individuales? Justifica la respuesta. Bueno, dentro del ámbito laboral, creo que las relaciones laborales, tanto en el ámbito del clima laboral como en el ámbito de la relación patrón y empleados, y patrón y Estado, y trabajadores, Estado y empresa, creo que sí deben mantener un rumbo igual y con condiciones que le beneficien a estos tres entes laborales. ¿Por qué? Porque si el trabajador se compromete con la empresa, ese empresario va a crecer su negocio. Y si ese empresario es responsable con el Estado, pagando sus impuestos, colaborando con la sociedad, pues va a crecer este país. Entonces el bien común o el bien mayoritario va a ser un elemento clave y fundamental para el desarrollo de nuestro país. Pues bien, entre estos entes laborales, pues a veces hay conflictos y esos conflictos hay que resolverlos. Y para eso son los instrumentos de negociación para la resolución de estos conflictos. Estos instrumentos vamos a definirlos en A, negociación colectiva, que mediante este proceso se establecen las condiciones laborales entre los colaboradores y las organizaciones, y pues ahí se pueden resolver temas como es el salario, la jornada o la productividad. Lo que se logra al final de este convenio colectivo es que será el punto de partida para que las políticas sean las correctas de los recursos humanos. El siguiente es la representación. Bueno, pues a pesar de que sigue existiendo esta representación, como se mencionó hace un momento,
se puede hacer a través de los sindicatos, las empresas que conocen y reconocen los intereses de estos empleados y que son asociaciones encargadas de representarlos. La número 3 es la participación, que consiste en involucrar a los trabajadores en los órganos que toman las decisiones dentro de estas compañías y, por ejemplo, incorporan juntas importantes para conocer su opinión y pues fomentan en lo que podemos decir en este rubro la participación. Información y comunicación. Este es otro instrumento para resolver conflictos. Mantener líneas de comunicación eficientes y de manera empática con sus empleados para evitar problemas y o resolver situaciones o llegar a soluciones. Y bueno, la finalidad de estos instrumentos laborales es que tengan estas bases bien aceptadas por todos los entes o los participantes de algún conflicto laboral.